Buenos días, ingeniero compañeros. Mi nombre es Arturo Viteri y hoy día voy a explicar sobre el algoritmo de Shell. ¿En qué consiste? Este método consiste en comparar todos los elementos de un arreglo haciendo saltos entre ellos, dependiendo de la longitud del mismo arreglo. A continuación se mostrará un ejemplo. Como podemos ver, en este caso tenemos un arreglo de 6. Para saber el número de saltos que vamos a realizar, debemos de dividir el número de espacios de arreglo para 2. Ejemplo, 6 dividido por 2 va a ser 3. 3 va a ser nuestro número de saltos. Obtenido el número de saltos, comenzando con el dato 15 de la posición 0, contamos a partir del sucesor que es la posición 1. Es decir, estamos en la posición 0, hacemos 3 saltos a partir de la posición 1. O sea, vamos a contar desde el 33, 27 hasta el 10. Comparamos el dato 15 de la posición 0 con el dato 10 de la posición 3. Preguntamos, ¿15 es menor que 10? No, entonces cambiamos los datos de sus posiciones. ¿Qué quiero decir? Que 10 pasa a la posición 0 y 15 pasa a la posición 3. Nos quedamos en la posición 3. Contamos a partir del sucesor que es la posición 4. Contamos 35, 19 y acá es null, no hay nada, no hay ni un dato. Como no cumple con los 3 saltos, termina el recorrido. Ahora dividimos para 2 el número de saltos que estábamos realizando anteriormente. Este nos dará el nuevo resultado de saltos entre las posiciones. Es decir, 3 dividido para 2 nos da 1,5. En este caso no podemos usar un número decimal, solo un número entero. Para este ejemplo quedaría 1 como el número de saltos. Realizamos los mismos pasos aprendidos anteriormente. Comenzando con el dato 10 de la posición 1, contamos un salto, hacemos un salto, que sería la posición 1, contamos 33, comparamos el dato 10 con el dato 33 y preguntamos, ¿10 es menor que 33? Sí, entonces se conservan en las mismas posiciones. Nos quedamos ahora en la posición 1. Contamos a partir del sucesor que es la posición 2, 27. Comparamos el dato 33 de la posición 1 con el dato 27 de la posición 2. Preguntamos, ¿33 es menor que 27? No, entonces cambiamos los datos de sus posiciones. Es decir, 27 pasa a la posición 1 y 33 pasa a la posición 2. Nos quedamos en la posición 2. Contamos a partir del sucesor que es la posición 3. Contamos, hacemos un salto, 15. Contamos 15. Comparamos el dato 33 de la posición 2 con el dato 15 de la posición 3. Preguntamos, ¿33 es menor que 15? No, entonces cambiamos los datos de sus posiciones. 15 pasa a la posición 2 y 33 pasa a la posición 3. Nos quedamos en la posición 3. Contamos a partir del sucesor que es la posición 4. Hacemos un salto, 35. Comparamos el dato 33 de la posición 3 con el dato 35 de la posición 4. Preguntamos, ¿33 es menor que 35? Sí, entonces los datos se conservan en las mismas posiciones. Nos quedamos en la posición 4. Contamos a partir de su sucesor que es la posición 5. Hacemos un salto, 19. 19. Comparamos el dato 35 de la posición 4 con el dato 19 de la posición 5. Preguntamos, ¿35 menor a 19? No, entonces cambiamos los datos de sus posiciones. 19 pasa a la posición 4, 35 a la posición 5. Como ya no queda un número para dividir, se sigue utilizando el 1 como número de saltos hasta que no haya ningún movimiento. Entonces comenzamos de nuevo con el dato 10 de la posición 0. Contamos a partir de su sucesor que es la posición 1. Contamos 27. Comparamos el dato 10 con el 27. Preguntamos, ¿10 es menor que 27? Sí, entonces los datos se conservan en las mismas posiciones. Pasamos a la posición 1. Contamos 15. 27
27 es menor que 15, no, entonces cambiamos los datos de sus posiciones. 15 pasa a la posición 1, 27 pasa a la posición 2. Nos quedamos en la posición 2. Contamos, hacemos un salto, 33. Comparamos el dato 27 con el 33. 27 menor que 33, sí, entonces los datos se conservan en las mismas posiciones. Pasamos a la posición 3. Nos quedamos en la posición 3. Contamos a partir del sucesor, que es la posición 4. Saltamos 19, comparamos dato 33 con 19. Hacemos la pregunta, ¿33 menor que 19? No, entonces cambiamos los datos de sus posiciones. Es decir, 19 pasa a la posición 3, 33 pasa a la posición 4. Nos quedamos en la posición 4. Contamos a partir del sucesor, que es la posición 5. Hacemos un salto, contamos 35. Comparamos el dato 33 de la posición 4 con el dato 35 de la posición 5. Preguntamos, ¿33 es menor que 35? Sí, entonces los datos se conservan en las mismas posiciones. Regresamos a la posición 0. Contamos a partir del sucesor, que es la posición 1. A simple vista podemos decir que 10 es menor que 15. Por lógica, los datos se conservan en las mismas posiciones. Vamos a la posición 1. Contamos a partir del sucesor, que es la posición 2. También, simple vista, podemos decir que 15 es menor que 27. Por lógica, los datos se conservan en las mismas posiciones. Nos quedamos en la posición 2. Contamos a partir del sucesor, que es la posición 3. Hacemos un salto, 19. Comparamos el dato 27 con el dato 19. Preguntamos, ¿27 es menor que 19? No, entonces hacemos el cambio de datos de sus posiciones. 19 pasa a la posición 2 y 27 a la posición 3. Nos quedamos en la posición 3. Contamos a partir de su sucesor, que es la posición 4. A simple vista también podemos decir que 27 es menor que 33. La lógica, los datos se conservan. Nos quedamos en la posición 4. Contamos un salto 35, también podemos decir que a simple vista podemos decir que 33 es menor que 35 y los datos se conservan en las mismas posiciones. Una vez terminado el recorrido anterior, nos damos cuenta que ya está todo ordenado perfectamente de izquierda a derecha, de menor a mayor. Pero eso no basta, ya que el mismo método menciona que si hubo algún movimiento se tiene que repetir todo un ciclo comparando 1 a 1. Si no se realiza ningún movimiento, quiere decir que el método ha terminado. Gracias.